de Bolsa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Susana. Gracias por invitarme otra vez. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo están las estimaciones de los analistas para mañana y qué factores inciden en estas perspectivas? Pues mira, el mercado ya descuenta que no subirá la tasa Banxico. La expectativa está en 27% o el mercado le da un 27% de probabilidades de que suban la tasa. Efectivamente, y ya lo habíamos mencionado algunas otras veces contigo, creemos que el ritmo de crecimiento de tasas de Estados Unidos debería de empezar a bajar esa tendencia, ¿no? Muchas veces estuvo siguiendo a la Reserva Federal mucho para contener el tipo de cambio, en consecuencia contener también la inflación, pero de aquí en adelante seguramente va a tener que reducir ese ritmo, ¿no? En la medida en la que las tasas las suba de forma muy acelerada, también puedes de alguna manera detener la economía, con mucha gente o muchos inversionistas que se estanquen en tasas mejores y en consecuencia también las tasas de crédito sean mayores, ¿no? Entonces trajimos algunos datos para fundamentar de alguna manera, Susana, el cómo o el por qué el mercado está dando por descontado que no habrá mañana subida de tasas, ¿no? Con ese 27% que te comentaba. Esta primera nada más es para ponerte como referencia. Si vemos, estas son las calificaciones de Moody's. Si vemos en el mapa, entre más azul o más verde estés, es mejor tu calificación. Hay algunos países que están rojos con una calificación mala, o algunos países, si te das cuenta, en África que ni siquiera tienen calificación. En específico en México, si vemos Centro y Sudamérica, México es la mejor calificación junto con Perú y Chile. Okay. Entonces eso nos da una buena perspectiva y un buen contexto como para saber que tenemos cimientos buenos como para contener de alguna manera las tasas y poder seguir siendo atractivos ante esta calificación o ante los inversionistas por una buena calificación. Claro. De hecho, si vemos el riesgo crediticio en México, el riesgo país en los últimos 2 años y medio ha bajado 33%. En los últimos 2 años y medio. Ok, y ahora nos ibas a comentar cuáles son algunos de los factores que influyen también. Sí, efectivamente, en esta segunda lámina que me ayudaron ya a poner, lo que vemos aquí es el spread o el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Fíjate cómo, y esta ya la habíamos presentado alguna vez en tu programa, cómo estamos en el spread pues casi histórico, bueno, aquí estamos poniendo desde 2010, en la mayor diferencia entre tasas entre México y Estados Unidos. El diferencial de tasas en 2018 era del 4.25, 4.25 puntos porcentuales, mientras que ahorita es de 5.5. Entonces el diferencial es bastante amplio, ¿no? Ese 7.75 contra el 2.25 lo han tenido que ampliar mucho por lo que decíamos para contener inflación y tipo de cambio. ¿Y este diferencial cómo ha impactado al tipo de cambio? Precisamente, si me ayudan a poner la siguiente lámina, por favor. Es importante que veamos cómo, pues no es el único factor que afecta al tipo de cambio, pero sí vemos en esta gráfica, en la línea de color naranja, que lo que estamos poniendo ahí es el tipo de cambio, en relación a al spread de tasas que hay. Esto lo que estamos graficando aquí es lo mismo que en la lámina anterior, es el puro spread, como empezábamos en 4.25 y estamos en 5.50. En la manera en que el spread se redujo, que lo vemos alrededor de 2014-2015, no es la única razón, pero nuestra moneda sí empezó a depreciarse de alguna manera, no es el único factor, y en consecuencia con esto, Banxico tuvo que empezar a subir. Acuérdate que Estados Unidos decidió empezar a subir otra vez tasas en diciembre de 2015, entonces Banxico tuvo que pues empezar a seguir de alguna manera a la Reserva Federal para seguir haciendo atractivo a México en este diferencial de tasas y no hubiera pues cierta salida de flujos en lo general, ¿no? Y hasta llegar a un spread de 3.4 veces, ¿no? 3.4 veces, de hecho sí, lo vimos en la lámina anterior, eso es bien importante lo que comentas. Si vemos cuántas veces es la tasa de México, la de Estados Unidos es 3.4 veces, la tasa de México es la de Estados Unidos. Ese dato es bien importante, qué bueno que lo comentaste, Susana. Es bien importante que nos quedemos con ese dato de 3.4 veces y ahorita te voy a decir por qué en la última lámina lo vamos a comparar con cuál es el spread contra, o si comparamos las inflaciones de ambos países, que debería de haber cierta proporción, ¿no? Y bueno, ¿nos podrías decir si ha habido grandes salidas de capital o no a raíz de que la Fed ha subido sus tasas de interés? Pues mira, ayúdenme por favor a poner la siguiente diapositiva. Precisamente creo que es algo que ha hecho o ha mantenido de alguna manera nuestro
tipo de cambio, además de la subida de tasas, y nos da ciertos cimientos, como platicábamos en las primeras láminas. Y te das cuenta aquí, no hemos traído el mismo flujo de extranjeros o la tenencia en bonos gubernamentales de flujo de capital de extranjeros, no como veníamos en 2012, 2013 y 2014, pero en realidad no ha habido salida de extranjeros, a pesar de que la Reserva Federal ha mantenido una constante subida de tasas. ¿No? Entonces eso nos hace pensar que a pesar de esta subida, más lo que ha replicado Banxico al subir en la misma proporción, una proporción similar contra la Reserva Federal, pues eso ha hecho que también muchos de los flujos se mantengan aquí, ¿no? Que es mucho también lo que veíamos en la primera, una buena calificación de México. Entonces, si te das cuenta, en realidad no ha habido salida importante de tenencias de extranjeros en bonos gubernamentales. Sigue siendo atractivo entonces, en ese sentido. Parecería que sigue siendo atractivo y si te das cuenta, Susana, vamos juntando ciertos factores que nos hacen pensar o vemos por qué el mercado cada vez descuenta menos una subida de tasas o que Banxico tenga que seguir en la misma proporción a Estados Unidos. Y ahora sí háblanos de la relación de ese spread entre la tasa de México y Estados Unidos en torno a la inflación. Sí, acuérdate que te decía yo, y lo vimos aquí el dato, hoy las veces inflación era 3.4 veces, lo veíamos en la anterior, o sea, quiere decir que la tasa de México, la tasa de referencia es 3.4 veces superior a la tasa de Estados Unidos. Si vemos en inflación, aquí tenemos la inflación de México y de Estados Unidos, 4.87 contra el 2.55 es solo 1.9 veces. Yo creo que este es un factor bien importante, Susana, porque si bien no deberían de tener la misma proporción, pues sí debería estar en una proporción mucho más cercana estos dos diferenciales, ¿no? Tanto el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos como el diferencial de inflaciones. Esto nos quiere decir que México está pagando una tasa real, una tasa superior de la tasa real que paga o la tasa que está por arriba de inflación Estados Unidos. Y entonces es un punto adicional, como todos los que ya mencionamos, que nos hace creer y al mismo mercado ha hecho creer que si bien en esta, el mercado da por descontado que mañana no subirá tasas Banxico, aunque tomara la decisión de subirla, el ritmo de alza de tasas de México ya no necesariamente debería de seguir al ritmo de tasas de la Fed, sino que ya debería probablemente de estancar un poco más esa alza continua de tasas que nos ha mostrado en los últimos años. Aún así, yo creo que mañana sí va a subir su tasa de interés. ¿Tu apuesta es que va a subir? Así bueno, es. Pues veremos si tu pronóstico sale. Ya Yo veremos. me voy a mantener al margen. Vamos a ver qué pasa mañana. Veremos si tu pronóstico sale. Bien, ya lo platicaremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias, José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias por el tiempo. Gracias.